comité. ¿Algún anuncio? Les voy a hacer un anuncio. Los lunes nos juntamos en asamblea a las 19:30, así que están todos invitados a empezar a venir a forjar este triunfo del FA. Bueno, ustedes ya saben la dinámica, ¿no? Parece que hay que hablar 10 a 15 minutos cada uno, ¿ok? Al señor Pereira lo vamos a dejar de frutillita de la torta para el final, para que cierre. Y vamos a, bueno, mientras esperamos a Gonzalo Sibila, y bueno, vamos presentando a Soledad Castro Lazaró, que es una compañera de cine, espera que no me acuerdo todo, cineasta, escritora, periodista, no voy a decirle el año que naciste, bruja, pero sos vecina además, y sos vecina de acá del comité. ¿No? Sí, vecina y compañera del comité. Bienvenida Soledad y gracias por acompañarnos. También tenemos a Beatriz Rocco. Hola Beatriz, licenciada en Trabajo Social, docente universitaria, especialista en segregación urbana elegida. Me encantó eso. Eso le puso Laura. Ah, sí. El comité feminista, ¿no? ¿Está bien? Muy bien. Y tenemos a Fernando Pereira, que bueno, es un compañero que ha venido del lado docente, primero en las gremiales docentes, luego pasó por el PCNT, ha sido el presidente de nuestra central obrera y desde el 2021 es el presidente de la fuerza política más importante de este país, del Frente Amplio. Dicho esto, vamos a comenzar. Yo solo les quiero decir una cosa, que yo como trabajadora de la cultura estoy muy feliz que se dé esta charla en los comités de base, que el programa del Frente Amplio tenga un eje de cultura. Creo que es histórico el haber ido a un congreso y haber discutido en una comisión de más de 250 compañeras y compañeros de todo el país, discutir de cultura ha sido un placer. Y entonces la emoción es muy grande. Así que les dejo la palabra y hagan lo que puedan. Estaré escuchándolos. Bueno, para mí es una ocasión muy emocionante, rara. Yo cuando era adolescente me invitaba en el Pedro Nerina, iba a Gabriela Mistral. Ahora después me fui de Malvin cuando tenía 19 años y ahora hace un par de años volví. Entonces es rarísimo todo porque es como volver. No, a la vez fui mamá, así que estoy como en ese proceso cultural, que también es cultura. Y bueno, es una emoción enorme para mí estar acá. Siempre, yo hace mucho tiempo que no sé, como que la cultura de los comités está en mi familia, ¿no? Como yo me acuerdo de mi infancia. Si hablamos de cultura, yo pensaba para esta charla, ¿qué es la cultura de izquierda, no? ¿Dónde yo la aprendí? ¿Dónde aprendí a ser solidaria? ¿Dónde aprendí como los valores básicos? ¿Dónde aprendí mucho conocimiento también, ¿no? Como libros, palabras, conceptos, no sé, colores, banderas, formas del cuerpo, el arte? Pienso que la cultura son las prácticas sociales, humanas, el afecto, el amor. Además soy feminista, entonces pienso que hay un montón de cuestiones vinculadas con los hábitos cotidianos y con el sujeto y con la manera que tenemos de amarnos y de tratarnos y de respetarnos o no, y un montón de cosas que también son cultura y que se pueden cambiar. Que si nosotros, por eso soy feminista, porque pienso que la cultura se puede cambiar, y de hecho el patriarcado como constructo teórico tiene una enorme pata cultural, ¿no? Es como está en la cultura, están los juguetes que juegan las niñas, está metido el patriarcado en la cultura de una manera porque es también la forma en que nos representamos, la forma en que escenificamos los cuerpos, las relaciones, la forma en que procesamos los conflictos, los líos, ¿no? Y también el arte, ¿no? Entonces, todo eso es la cultura, me parece. También la música, ¿no? Y como la expresión de esa fase de los hábitos que también es el amor, los vínculos humanos, la forma en que nos criaron y pensamos, no sé, cómo deben ser las relaciones, lo que es un papá, lo que es una mamá,
lo que es una abuela, un abuelo, que se supone un vecino, una vecina, qué vivencias tenemos, ¿no? Entonces, en este momento me parece que también la vivencia esa de la izquierda, de eso, ¿no? De las ollas, me acuerdo de lo fuerte que era para mí, por ejemplo, cuando se tocaban ollas en la calle, ¿no? Eso es una marca de mi infancia, ¿no? El cacerolazo, ¿no? O bueno, ahora en la pandemia, eso que pasaba de salir a gritar, ¿no? Como algo de los cuerpos en rebeldía, ¿no? Me acuerdo de eso, me acuerdo como de una libertad que se pensaba ahí en el final de la dictadura y principios de los 80, mucha solidaridad y menos competencia. Eso es lo que a mí me preocupa de la cultura. Me parece que el Frente Amplio, una fuerza de izquierda, debería tratar de asignar los recursos de otra manera que no fuera una competencia violenta por la calidad de los contenidos. Me parece que eso es un problema. Eso me parece un problema político. Pienso que si nosotros para hacer arte competimos ferozmente por la guita que haya, está bravo. Porque el hacer cultura también tiene que ver cómo se construye esa arte, cómo se construye esas obras de teatro, cómo se construye esa película. También son parte de la cultura. Entonces, si vos tenés a Netflix pagándote y estás formando a los pibes, que son tu cine, vos te rompés el orto formándolos para que después vayan a laburar para Netflix. Dale, si no, son uruguayos, un montón de técnicos trabajando para Netflix y perdés ahí un valor que está. Pues haces un bachillerato artístico, ponés un montón de plata, invertís y después vendés la cultura, sí, les vendés obra de mano de obra calificada y es tipo, hay que defender la producción y también los procesos de trabajo, ¿no? Porque con mucha menos guita se pueden hacer muchas más cosas, muchas más películas. Se pueden hacer mucho más tablados. Eso es lo que yo pienso, que con mucha menos plata, mucho menos lío, hacemos más tablados, más frescos, menos competitivos, menos teatreros, con menos plata. Eso es lo que pienso y más. Y hacer, o sea, y hay algo de esa cultura de la infancia que tiene que ver, más allá del carnaval, con el escenario en la calle. Hay algo de la cultura para mí, que tiene de montevideana, que tiene que ver con los escenarios en la calle y para eso además el ejemplo afro, la fuerza que tiene cultural tomar la calle. O sea, todo bien con las salas, todo bien, pero hay que tiene que ver además con marchar, ¿no? Hacer un acto del 1 de mayo. O sea, esos lugares de lo físico, para mí son fundamentales. Y de organización popular. O sea, todo bien con que los gobiernos, me parece, ¿no? Los intendentes, los presidentes organicen cultura. Pero me parece mucho más interesante si bajan a los barrios guita para organizar cultura de una manera más libre, ¿no? Eso es lo que me parece más, o por lo menos esa pata para mí es la más importante, porque estamos viviendo una emergencia cultural, ¿no? Y me parece que un poco lo que pasa con el arte, la competencia del arte, que tipo, a todos nos gustan cosas distintas, ¿no? A mí me gusta, además somos tres, nos conocemos todos, entonces es la amiga de mi barrio, el hermano de no sé qué, la actriz que es mi amiga, que fue al liceo conmigo, que vamos a verla, le hacemos el aguante. Así vivimos la cultura. Entonces, lo que yo digo es, en vez de competir tanto por el producto, la calidad, decir, bueno, vamos esta es la cultura de la izquierda, y darle. O sea, como aunarnos con otra cosa que no sea tanto el producto, ¿viste? Teatro, la obra, porque está todo bien con apostar a eso, pero yo creo que una cultura de izquierda es una cultura que apuesta como a la construcción de la cultura. Como si yo dijera, bueno, la jugada es que cuando la gente se junta para hacer una obra o para hacer una película, pasan cosas hermosas, se junta, ¿no? Hay comunidad, ¿no? Porque vos no puedes hacer nada de eso solo. Para hacer una obra de teatro tenés que hacer con otros. Para hacer una película, ni que hablar. Tenés que hacer con otros y tenés que hacer con otros que tengan plata. Porque si no estás en el horno, pues es carísimo y no sé qué, ¿no? Entonces después es así, después tenés que hacer teatro, tenés que juntarte con otros. Todo siempre tenés que juntarte con otros. Entonces me parece que ahí hay que poner una mirada también. No es solo el producto, es tipo, ¿cómo hacés vos este producto, no? Y obviamente el feminismo aportó su mirada con lo que pasó con Varones Carnaval, que fue
como siempre, para mí el carnaval es donde sale el pus de la sociedad, ¿no? Eso también es la cultura es la que nos dice hojaldre, porque si no, ¿cómo nos decimos las cosas? ¿Solo por las redes sociales? ¿Qué es lo que tiene para decir la gente? Que eso es la murga, que es nuestra herramienta, es una cosa, nunca podemos renunciar al carnaval, porque el carnaval, te guste o no te guste, es una forma de producción social, y eso es re importante. ¿Cómo hacemos? Entonces vos te juntas con otro a hacer música, o a producir música, porque capaz que sos productora, capaz que sos vestuarista, y esa pertenencia me parece que tiene que ver con la izquierda, y por lo menos con la mía, ¿no? Con el carnaval de los 80, con otra manera de organizar, más por ejemplo, ¿no? Como no tener que pensar, para mí me parece que el carnaval es nuestro, territorial, ¿no? Y hay algo en la música, obviamente que todas las músicas son importantes, todas las músicas son hiperrespetables, todas las músicas son misturas, inevitablemente, pero hay algo, me parece, como de lo nuestro en términos también estéticos, ¿no? Como decir, bueno, cómo se toca el candombe, cómo se hace cómo es ese swing, ¿qué es nuestro? ¿No? Entonces, está todo bien con que se influencie por el teatro, que tiene sus formas, ¿no? Y que también es una cuestión importante, porque tiene una historia en la cultura que tiene más que ver con la sala, lo cerrado, no sé qué. Pero nosotros, tipo, tenemos esto, que es nuestro. Entonces está todo bien con las formas de organización, pero hay que respetar, ¿no? Es como, bueno, los compañeros afro, que dicen, oh, las llamadas, los veteranos, dicen, hay algunas cosas que para mí tienen que ver con la forma, y todo el estudio que uno hace del arte, para mí tiene que ver con la forma en que se produce eso. Entonces, para mí, más que en el producto, hay que ver cuán bien la pasa la gente, ¿no? Como decir, bueno, esta competencia, ¿cuán bien le hace a la gente en realidad? Porque, por ejemplo, el carnaval pasado vimos violencia. ¿Ves violencia? Les escrachan a jurado, se arma lío, quilombo. Y eso para mí es un error cultural. Es tipo, eso no te puede pasar. Bajemos un cambio, bajemos un cambio, porque si no se transforma en fútbol. Y no está bueno. El fútbol tiene unas lógicas culturales complicadísimas, patriarcales, violentas, donde los límites se van al carajo, hay muerte, balacera, competencia, guerra. Eso no queremos. Entonces hay que construir otra cosa. Y si vos ponés la competencia adelante, está bravo. Así que bueno, la dejo por ahí y espero que haya estado bien. Hay mil otras cosas para discutir, pero me parece que hay dos cosas fundamentales. Una es la idea de recuperar una cultura de izquierda donde lo primero es que esté sea la izquierda, no si yo soy de cine, si soy de no, sino que, entonces eso ya nos... Hola Gonzalo Sila. Hola Gonzalo. Bueno, diputado, compañero diputado del 2015 y además nació en el 84 cuando empecé a militar en el ejército. Fue lo único que me acuerdo de Sibila. Bienvenido. ¿Cómo quieren seguir? Y actriz vos. Sí, bueno, vos quieres. Ya que agarraste el... Primero las damas. Dale. Voy a Gonzalo porque la cadena Se complica. Acá ya me dijeron que empezó mal, ni lo tuve que decir. Capaz que, perdona, Bea, pero capaz que participó Gonzalo y para ponerlo un poco en sintonía, que estas charlas, esta es la quinta charla de un ciclo de las revoluciones desperdigadas que hacemos en el comité, y que hoy en la revolución cultural en realidad lo que queremos centrarnos es, bueno, cuáles son los valores que sostiene un programa del FA para la sociedad que aspiramos a construir, ¿no? Y que estamos haciendo en FA. Es decir, queremos ganar las elecciones, pero también queremos ganar culturalmente una propuesta frente a un lista. Entonces, era por eso la charla de hoy con esto de las revoluciones desperdigadas y hacer énfasis en la revolución cultural, que es como de valores, ¿no? También está la temática de las políticas culturales en particular, pero bueno, valores y antivalores, ¿no? Porque a veces hay cosas que a nosotros nos repelen mucho e incluso en la campaña electoral nos cuesta acercarnos a otros que los tenemos que conquistar electoralmente, pero que tenemos dificultades de acceso, digamos, ¿no? De diálogo. Entonces, bueno, por eso es un poco la charla. ¿Sí? ¿Digo yo? Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación, antes que nada. Como dijo la compañera, mi nombre es Beatriz Rocco y soy militante de la Comité Feminista. Es un comité funcional que se generó en el 2018.
estamos en la coordinadora C. Y bueno, y varias de las cosas que en realidad voy a traer hoy, primero no soy, creo que no soy experta en nada, pero mucho menos en cultura, digamos. Entonces varias de las cosas tenían que ver un poco con esta invitación que me hizo Laura, muchas gracias por la confianza también en ese sentido, de quizás más preguntas que respuestas, pero capaz que en esto más de problematizar, bueno, ¿cuáles son los valores culturales imperantes hoy? Y cómo construimos una contrahegemonía de esos valores, ¿no? A esos valores culturales que hoy son imperantes. Y me gustaba como poder intercambiar con ustedes con respecto a eso. Me traje algunos apuntes porque algunas cosas voy a retomar también de nuestro documento de la comité cuando hicimos en su momento, que fue algo que nos ayudó como para decir, bueno, quiénes somos y qué queremos, ¿no? ¿Para qué nos queremos conformar y cuál es el horizonte deseado? Y eso creo que me parece muy importante siempre que pensemos, ¿no? ¿Para qué estamos y, digamos, cuál es la contrahegemonía que queremos construir colectivamente, ¿no? En la izquierda siempre colectivamente, ¿no? Bueno, y ahí yo decía, bueno, no podemos dejar de olvidarnos que estamos frente a un determinado modelo económico que se funda en determinados preceptos culturales, también en una determinada ideología, por más que todo el tiempo aboga por el fin de las ideologías, digamos, y también con determinadas orientaciones políticas neoliberales y conservadoras a la vez, ¿no? Y es un modelo que, como decimos las feministas, privilegia el capital por sobre la vida, el consumo desenfrenado, la incuestionabilidad de la propiedad privada, de la herencia también, la depredación ambiental, animal, la desposesión de muchas personas para el privilegio de muchos pocos, y por supuesto privilegia también múltiples y variadas formas de opresión y dominación, según género, etnia, generaciones. En los temas que yo estudio, que en realidad mi preocupación ha sido siempre, bueno, en este sistema y bajo estos valores, qué ciudades y qué sociedades construimos, ahí esto se traduce en un derecho a la ciudad que también es diferencial según nuestro género, nuestra etnia, nuestra raza, nuestra situación de discapacidad, según dónde nacemos y crecemos, en una segregación que Laura decía, bueno, en una segregación que para muchos es exigida, para muchas personas hoy nacen y crecen donde se les exige, pero también que vamos construyendo esas segregaciones exigidas, ¿no? Ese encierro, esos muros, esa construcción de sociedad entre los iguales a nosotros y esa anulación cada vez más de una sociedad que se encuentre en la diversidad, en la heterogeneidad y que celebre eso, ¿no? Y por tanto también en una privatización creciente de esto, ¿no? Que decía Sole, de los barrios, de los espacios públicos, de la calle, ¿no? Que son ámbitos políticos por excelencia y que justamente nos ayudan a construir esa sociedad heterogénea, diversa y conflictiva, donde hay consensos pero también hay conflictos y aprender a administrarlos, digamos, ¿no? Nosotros cuando hicimos nuestro documento en el 2018 en la comité decíamos que si el sistema en que nos encontramos es la pregunta clave a realizarnos colectivamente es cómo articulamos resistencias contra un modelo económico que depreda la vida. La cultura dominante, la economía dominante le declaró la guerra a la vida. Nada puede crecer de forma ilimitada en un mundo limitado. Eso lo decimos como parte del documento, que si quieren después se los compartimos, pero era como parte de esta preocupación, digamos, ¿no? Cómo esto de poner en el centro de la vida, cuando todo el tiempo lo que se privilegia, lo que se construye, lo que se refuerza y lo que se hace carne también en discursos y prácticas es todo lo contrario. Y yo creía que en esto de transitar, ¿no?, hacia un modelo diferente, yo creo que sí nos tenemos que dar espacios como estos, y me alegra un montón que los comités sean espacios del hacer, porque son espacios del hacer, pero también del debate, y del animarse al conflicto, y al encuentro, lo importante del encuentro. Pero también me parece, además de darnos el debate, el encuentro, el disenso, también poder leer las praxis que sí se están construyendo y que sí están construyendo resistencia. Algunas más ruidosas y otras más silenciosas, pero que van construyendo entramados de contrahegemonía. Ahí me parece que hay mucho para aprender y sobre la neutralidad de los feminismos, y de los feminismos todos.
de los feminismos negros, de los feminismos indígenas, de los feminismos populares, de los feminismos trans. Y también creo que hay mucho para aprender de los movimientos que priorizan esto de lo común, que se ha venido colocando en el debate mucho, ¿no? Lo común como un derecho colectivo por sobre lo privado. Y también de los movimientos, sobre todo en América Latina y en nuestro país, de coloniales, ¿no? Que vienen a poner en cuestión, bueno, las lógicas también de poder a las que hemos estado sometidas desde el surgimiento como nación, digamos, ¿no? Y que eso ha ido asignando nuestras identidades, nuestras sociedades, nuestras ciudades. Y yo creo que esos movimientos lo que han logrado es que hoy dejemos de normalizar, o por lo menos que muchas y muchos dejemos de normalizar, ciertas prácticas que nos hagan ruido, prácticas que quizás antes no tanto, vinculadas a esto, ¿no? al heteropatriarcado, a la dominación, a la opresión, a las violencias, a la porafobia, que hoy no sea tan fácil eso, ¿no? Pasar por alto estas prácticas, y cuando esto sucede, que habemos muchos y muchas, y por suerte muchos y muchas jóvenes también diciendo, bueno, no, esto no es algo natural, normal, esperable, esto hay que ponerlo en cuestión. En las calles, en los encuentros, en el espacio que sea, pero siempre colectivamente. Y yo creo que eso ha sido, que dejemos de normalizar lo que tradicionalmente se naturalizaba, es un montón, me parece. Yo no sé si se trata hoy de que estamos ante una revolución cultural. Sí creo que hay muchas prácticas de resistencia contrahegemónica que ojalá nos encuentren en una revolución, pero una revolución no que coopte, que articule en la diversidad, no que coopte. Y ahí me parece que es importante ver eso, ¿no? Qué debates tenemos que darnos, qué acuerdos y también qué prácticas, y cómo vamos construyendo ese sistema que privilegia esto, ¿no? La vida, lo común, la diversidad y la igualdad, ¿no? Luego revisaba un poco esto de los lineamientos del programa de FA que traían hoy, y traje justamente, bueno, qué valores aparecen en el programa, porque me salté todas las propuestas políticas, ¿no? que son muy importantes, sobre todo yo creo que todo lo que hace la descentralización de la cultura me parece fundamental, pero bueno, ¿qué valores se promueven, no? Seleccioné 3 frases que les quiero leer, porque me parece que estamos diciendo mucho en esto, y me parece importante celebrarlo, pero luego construirlo, ¿no? Dice, se promoverá la educación y cultura de la solidaridad y reconocimiento de las diversidades a través de desarrollar espacios institucionales inclusivos, libres de estereotipos de género, racistas y sexistas. También dice que se establecerán mecanismos contra las prácticas discriminatorias y violentas en los ámbitos privados, públicos, institucionales, promoviendo territorios libres de violencia y una cultura basada en el respeto, la solidaridad y la paz. Y la última frase que destaqué fue, las diversas manifestaciones de las violencias exigen profundos procesos de cambios culturales que implican el reconocimiento y respeto de las diversidades, el fomento de relaciones interpersonales y sociales sin violencias ni discriminaciones, y el acceso a iguales oportunidades para la ciudadanía. Para mí esto es hermoso. Ahora es el desafío, escribir esto es el desafío de una fuerza política que tiene que espejarse en esto. Porque si no, el riesgo, y es un riesgo que la izquierda creo no puede correr, es esto de un decir sin un hacer, ¿no? Y ahí me parece que seguir estos preceptos implica abrir estas preguntas de, bueno, ¿qué vamos a exigir a nuestros referentes y nuestras referentes para esto? A nuestros colectivos. Nosotras, ¿qué lugar vamos a asumir para poder llevar adelante esto? ¿Con quiénes queremos construir estas revoluciones? ¿Qué privilegios vamos a perder? ¿Y qué espacios de poder vamos a construir? Ahora sí, colectivamente, no individualmente. Yo creo que por ahí la voy dejando. Gracias. Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros. Una alegría estar acá. Avisé que llegamos un poquito más tarde, perdonen. Es un gusto compartir con ustedes. Primero, está muy lindo el comité. Siempre está muy lindo venir acá, pero además lograron una disposición
una forma también de distribuir el espacio que también habla de un intento de conversar en ronda, de construir colectivamente, y esas cosas también son parte de lo que anima, de lo que entusiasma, de lo que muestra una forma de construir diferente. Además es especialmente interesante compartir un panel con las compañeras y con el compañero con los que me toca estar en esta disparador en realidad de una conversación que nos tiene a todos y a todas por protagonistas, pero bueno, un gusto compartir con Soledad, con Beatriz, con Fernando. Y la verdad que el desafío del tema que ustedes plantean en el marco además de una serie de charlas o de conversaciones que todas son muy interesantes, es un desafío muy motivante, ¿no? Pensaba recién, escuchando a Beatriz, en todo esto que ella describía también tan certeramente de la cultura dominante, de las sociedades en las que nos toca vivir y las sociedades que queremos transformar. Y claro, hablar de cultura es hablar un poco de todo a veces, porque hay una inespecificidad del concepto de cultura que a veces hay que trabajar un poquito también, ¿no? Hay un sentido como antropológico de la palabra cultura, según el cual la cultura es todo lo que los seres humanos hacemos, de alguna manera, ¿no? Esta confrontación o tensión entre cultura y natura, cultura y naturaleza. Lo que viene dado es la naturaleza, lo que hacemos es la cultura. En realidad, en el caso del ser humano, también la naturaleza es cultural porque la vamos transformando en relación con ella, ¿no? Entonces, es muy difícil establecer una disociación entre una cosa y la otra y no deberíamos hacerlo. Pero también me parece que cuando hablamos de cultura tenemos que intentar acercarnos un poco más a de qué estamos queriendo hablar para que no sea un de todo pero de nada a la vez, ¿no? Y ahí creo que hay un lindo desafío para la izquierda. Las izquierdas históricas, fundacionales, tradicionales, por decir de alguna manera, venimos de una matriz más materialista, y esa matriz materialista implica que reflexionamos mucho sobre las relaciones económicas, sobre las relaciones productivas, pero nos cuesta a veces reflexionar sobre otros aspectos de la vida en común, de la vida social, que no son solamente una derivación de los aspectos materiales. Y acá me parece que es interesante detenernos un momento, ¿no? Lo cultural no es solamente un reflejo de lo material, es más complejo que eso, ¿no? También las relaciones productivas, las relaciones económicas, se van matrizando en función de ciertos valores y parámetros culturales que refuerzan, reproducen y también a veces generan condiciones para que ciertas materialidades muy injustas se perpetúen, se sostengan en el tiempo, se profundicen, ¿no? Entonces, lo cultural, y en esto hay mucho escrito, mucho teorizado, también desde el marxismo, ¿no? Pienso en Gramsci, por ejemplo, como una gran referencia para pensar esto. Lo cultural no es algo secundario, es algo tan primario y tan importante como lo material. Tampoco podemos caer en el error de desligarlo de lo material y pensar que solamente haciendo transformaciones culturales vamos a cambiar la sociedad, ¿no? Esto sucede, por ejemplo, cuando se le coloca a la educación la responsabilidad de transformar el mundo. Y eso es una gran ilusión, ¿no? Uno puede intentar prácticas pedagógicas, educativas, muy liberadoras, muy transformadoras, pero si las relaciones sociales, las relaciones económicas son injustas, son desiguales, si vivís en una sociedad donde el que tiene es el que detenta un poder de dominación sobre el que no tiene, podrás hacer muchas transformaciones educativas, pero la injusticia va a seguir ahí. Y lo que vas a encontrar, también te vas a encontrar con un abismo de frustraciones, ¿no? Entre todos esos valores maravillosos que promueves y la realidad. Entonces, son cosas que van de la mano. Y acá, a mí me parece bien interesante caracterizar un poquito el momento en el que estamos. No exhaustivamente, sería muy largo y muy tedioso, y además todo esto es muy discutible, ¿no? Y es parte de la riqueza del intercambio, pero tomando algo de lo que decía Beatriz recién, hay una serie de valores predominantes en la sociedad que están muy asociados a la forma de producir, a la forma de distribuir, a la forma de consumir, que tienen que ver con un ejercicio de fuerza prepotente, violenta, de parte de los sectores que concentran riqueza y que concentran poder simbólico también respecto del resto de la sociedad, ¿no?
Y esto es algo que no podemos perder de vista, porque si la izquierda reduce su análisis a cómo administra mejor el Estado, las políticas públicas para de alguna manera morigerar, reducir algunos efectos negativos de todo esto, se termina convirtiendo en gestora exclusivamente. Y nosotros queremos una izquierda transformadora, una izquierda que no solamente gestione lo que hay, sino que construya realidades nuevas. Y para construir realidades nuevas se necesita siempre tener mucha claridad respecto de la dimensión de lo que queremos transformar. Y lo que queremos transformar es muy duro, es muy violento y está en todos los rincones de la sociedad, ¿no? Entonces todo esto que traía recién Beatriz, la propiedad privada sin duda como el gran parámetro para medir todo, ¿no? Esto recorre todo el tiempo los discursos y las prácticas, las relaciones económicas, las relaciones sociales, también el campo de la cultura es un elemento central, el consumismo como un elemento también muy fuerte, ¿no? Vivimos en sociedades donde todo hay que consumirlo rápidamente, y esto no implica solamente los objetos, las cosas, también las personas, las relaciones, las experiencias, ¿no? El consumo desenfrenado como casi que como proyecto de vida, ¿no? Y esto es obviamente una cuestión que va calando en las subjetividades y que genera muchas dificultades, obstáculos a la hora de construir una sociedad de nuevo tipo, donde prioricemos el convivir como forma auténtica de vivir, ¿no? Y esto tiene que ver con esta ética de la vida que vos traías ahora. Entonces, me parece importante que estas cosas que decimos, que aparecen en nuestros programas, que aparecen en nuestras propuestas, cobremos dimensión de que para ser reales no basta con una serie de políticas públicas. Se requiere un proceso de transformación social profundo que implica mucha acumulación de organización colectiva, de lucha cultural y social para transformar la realidad, y que eso no se resuelve en el horizonte de un periodo de gobierno, ¿no? Es una cosa mucho más larga, mucho más extensa y mucho más difícil de lograr. La dimensión de la tarea no nos tiene que asustar, al contrario, creo que nos tiene que convocar a más, ¿no? Y acá a mí me gusta sintetizar el para qué de nuestro proyecto en algo que viene de lejos y que hemos dejado de decir, que es que nosotros luchamos por una sociedad que sea reino de la libertad, un lugar donde podamos ser efectivamente libres. La libertad es una palabra y un valor que la derecha nos ha robado y es genuinamente nuestro, compañeros y compañeras. Si por algo luchamos es por ser libres, es por construir sociedades libres, y ese reino de la libertad requiere relaciones económicas y sociales distintas y obviamente parámetros culturales muy diferentes a los actuales. Nunca la izquierda puede considerar como un enemigo a la pluralidad, por ejemplo, al pluralismo. Esto, hay mucha historia para reflexionar sobre esto, ¿no? Cuando nosotros quisimos cooptar la cultura desde la política entendida como Estado o como aparato político, hemos hecho asumiendo la historia del movimiento obrero, del movimiento socialista, hemos hecho destrozos, ¿no? Eso no, es algo que lo tenemos que mirar con mucho cuidado. Nosotros no necesitamos una cultura de la propaganda, una cultura que se dedique a decir que nosotros somos maravillosos y los demás son una porquería. Eso no es cultura, eso es una caricatura panfletaria que lo que hace es, obviamente, limitar la capacidad de crítica, la capacidad de pensar, de reflexionar y también de construir una realidad diferente. Entonces, me parece que lo nuestro es defender la convivencia desde un eje, a Amparo Menéndez Carrión, una politóloga uruguaya que vive en el exterior, ahora le gusta decir plural igualitario, la polis, ¿no? Un eje plural igualitario, y ese eje plural igualitario supone transformaciones muy profundas. Sociedades con estructuras de clase como la nuestra, donde el poder se detenta desde la propiedad y la acumulación de capital, no son sociedades auténticamente libres. Y esto lo tenemos que discutir con la derecha, a veces no con este discurso, no de esta manera, porque las cosas tienen mediaciones, momentos, procesos, pero cuando se nos quiere instalar que la libertad es pasarle por arriba al otro, es el sálvese quien pueda, se está instalando un modelo cultural muy profundo que es legitimador de ese capitalismo tan salvaje, tan atroz que vivimos y que está tan globalizado, ¿no?
y que aparte homogeniza, avasalla las prácticas culturales, porque esto es otra cosa, que vivimos en sociedades que también cada vez permiten menos la diferencia en términos culturales. A nosotros nos parece que hay muchísima diversidad, pero cuando empezamos a mirar, son todas cosas muy parecidas, ¿no? Con sus matices, pero el consumismo, la lógica como disparador, que creo que nuestra lucha en este campo de la transformación cultural, como en el campo de las transformaciones materiales, es por construir una sociedad de personas libres, iguales y solidarias. Esa igualdad no es uniformidad, esa igualdad es pluralidad, es diversidad, y esa lucha por la igualdad, la libertad y la solidaridad requiere de colectivos políticos y sociales muy potentes que tengan muy claro además que estas cosas, además de decirlas, hay que practicarlas hacia adentro. Y si adentro de nuestras propias estructuras somos competitivos, los más grandes aplastamos a los más chicos, no somos solidarios entre nosotros, y un montón de cosas más que no voy a enumerar, difícilmente alguien pueda creer que somos portadores de alguna manera de algún tipo de noticia o de propuesta que pueda interpelar las estructuras sociales. Porque vamos a estar, capaz que sí, ganando elecciones, porque en esto hay muchos factores que juegan, y capaz que ganándolas bien, pero reproduciendo lógicas injustas también hacia adentro de nosotros mismos, y creo que ese es un enorme desafío para el presente y para el futuro. Gracias. Bueno, gracias Laura por invitarnos a este... Laura. O sea, siempre ir último es un problema, pero al mismo tiempo es un beneficio. Voy a evitar algunas de las cuestiones que se han dicho. Izquierda sin cultura no es izquierda. Decía Arana, izquierda sin libertad no es izquierda. Así que cada tanto nos colocan adelante de nuestros ojos procesos que nos dicen ser muy de izquierda, y yo de izquierda no les veo nada. Pueden ser legítimos, pueden ser legales, pero no son de izquierda. Nosotros nos definimos a nosotros mismos como frente amplistas. ¿Cómo nos definimos? Frente amplistas. Básicamente frente amplistas. Me gustó mucho una respuesta que dio Carolina Cose, cómo se definía ideológicamente, y respondió: me defino frente amplista. Porque hace una referencia a una construcción cultural colectiva que construyó de la unidad en la diversidad una forma cultural de hacer política. Y cuando no nos perdemos de eso, somos frente amplista. Hay momentos donde nos perdemos y priorizamos lo sectorial, o priorizamos nuestro punto de vista en un tema sobre el punto de vista ajeno. ¿Cómo se define el frente amplista? Como solidario, como defensor de los derechos de los trabajadores, como generador de igualdad, como impulsor de la cultura como arte, que también vale, porque vamos a ver, si las ciudades no tuvieran teatro serían ciudades muertas. Es más, hay muchas ciudades en nuestro país que son ciudades muertas, que las personas te dicen, acá hay una compañera maestra, si no se fue, y fue inspectora de Montevideo, pero a mí me tocó visitar creo que todas las escuelas del país. Y ahora como presidente del Frente Amplio, casi todas las localidades del país. A todas las que fui, ya las conocía. O sea, no es una novedad para mí el pueblo a pueblo, porque lo hacía en mi actividad anterior. Y en algunas de ellas hay alguna cosa artística, llamémosle musical, teatral, danza. Creo que más de ahí no voy a poder ir, una vez por año. Una vez por año. Y yo me levanto hoy voy a ir a ver una obra en Ciudad Vieja, en la calle Piedra, pero de un director relativamente nuevo, pero tremendamente potente, que hace mucho teatro del humor por el absurdo, que a mí me gusta. Entiendo que no es para todo el mundo, no te tiene que gustar. Pero si no fuera esa obra, tendría 60 opciones diferentes caminando. Caminando, yendo de mi casa caminando. Yo vivo en el Cordón,
O sea, ninguna distancia a la que les estoy nombrando me quedaría más de 6 kilómetros o 7 de mi casa. Bueno, esto es un problema territorial. No verlo es, digamos, montevideanizar la política cultural. Y esto, o artística. Luego, ¿cómo ve la sociedad los frentamplistas? No sé si por el lugar que me tocó estoy mirando encuestas, no sé si todos los días, pero casi todos los días. O focus group, o encuestas de opinión más duras, o encuestas segmentadas, o paneles. ¿Cómo ve a la gente los frentamplistas? La gente en general, los uruguayos. En los focus group de los indecisos, solidarios, comprometidos con los trabajadores. Es altamente sorprendente que cómo nos autodefinimos nos definen los demás. Incluso los que nunca van a votar el Frente Amplio. La derecha. Entonces, digamos, hay ahí un acumulado que nosotros algo haremos para que la gente nos vea solidarios. Y yo pienso en esto, me tocó ser, probablemente las cosas que más honor me haya dado, ser dirigente sindical y ser presidente. Eso es un cargo. Lo más importante fue haber sido dirigente sindical. Y el dirigente sindical da informes largos y a veces hasta tediosos. Yo llegué a dar informes de 2 horas en la época que vos estabas naciendo, si naciste en el 84. Lo que me hace sentir horrible. Me hace sentir horrible porque yo la renovación. Entonces, también porque hubo ahí un cambio cultural, ¿no? que en algún momento nosotros lo tenemos que analizar y ver. Cuando yo empecé a militar a los 18 años, tanto en el Frente Amplio como en el movimiento sindical, la mayoría eran jóvenes. Hoy van a votar el 100% de los uruguayos, solo 14% van a ser jóvenes. Solo 14. En el 84 eran más de 30. Es un dato duro, ¿no? Entonces, cuando decimos ¿dónde están los jóvenes? Bueno, no es que tenemos tanto, para empezar. ¿Y dónde están? Están haciendo otras cosas interesantes desde el punto de vista del cambio cultural. Las compañeras decían una cosa interesante, algunas que van a llevar muchas décadas, porque cuando uno hace planteos de este tipo, no se imagina una transformación cultural, por pequeña que sea. Yo pensaba en Falta y Resto, ¿no? Falta y Resto en un año decidió hacer una murga, una especie de teatro. Para mí fue un gran año de Falta y Resto. Pero para los amantes de carnaval fue un lío bárbaro. Entre que puteaban a tu padre, que había roto la murga tradicional, y cómo era que había llevado el teatro a la murga, y bueno, eso es lo que pasa cuando la cultura se mueve. O cuando apareció el flaco de la BCG y hizo salir a la gente de su lugar de confort, que es mirar desde un tablado, no mirar de un asiento lo que hace el otro, lo que hace el payaso, ¿no? Y cuando te convierten a buen payaso, yo me acuerdo en esa época era un poco tímido y cuando venía la BCG salía tablado. Nunca supe si estaba muy buena o muy mala porque la miraba muy de lejos, ¿no? Y sin embargo ahí hicieron una transformación cultural que fue totalmente combatida en carnaval, hasta el punto que dejaron de salir, por más que era la murga que hacía más tablados. Entonces, por un lado hay una discusión. La izquierda, ¿por qué se deja permear culturalmente? ¿No? ¿Es capaz de dejarse permear? Le resulta muy fácil dejarse permear por los trabajadores. Dice, a mí me permea el PIT-CNT o los sindicatos o los trabajadores organizados. ¿Se deja permear por el feminismo? Con enormes dificultades. Los feminismos, con enormes dificultades. Pero lo hace. Pero lo tiene que hacer a partir de cambiar su propia matriz, porque, como bien dice Gonzalo, venimos de una matriz donde la fotografía, que yo por suerte conservo mucha, muestra cuál era el nivel de machismo en nuestras organizaciones o del peso de los varones en la dirección. La fundación del PIT-CNT eran 20 y pico.
y eran todos varones, sin excepción ninguna. En la del Frente Amplio estaba el Roballo, y es la excepción. En poco más de 50 años eso lo hemos logrado cambiar. ¿A qué extremo? ¿Al que quisiéramos? No. Pero, por ejemplo, a nosotros no nos pueden decir la ley de paridad, porque ya la autoaplicamos. Todo lo que decía la ley de paridad ya lo aplicamos desde la elección pasada y la vamos a aplicar en esta. Nadie pensaba en el Frente Amplio si iba a haber o no una fórmula paritaria. Todos sabíamos que iba a haber una fórmula paritaria. Nadie espera ver una lista en el Frente Amplio que no respete la paridad. Y esto es un paso adelante. Se pudo construir la Comisión de Feminismos y darle un carácter de comisión central porque también había una organización madura capaz de escuchar cosas que no nos iba a gustar. O a algunos no les iba a gustar. Entonces se deja permear de a poco. Este es un cambio cultural. Pero como cualquier revolución, genera unos crujidos tremendos. Y nosotros también tenemos esa matriz, que es histórica, que la tenemos adentro y que, como la tiene el carnaval. Vamos, cuando uno piensa en el Frente Amplio, también puede pensarlo en el carnaval, puede pensarlo en el teatro, puede pensarlo en la música. ¿En la literatura? Puede pensarlo en la literatura. Entonces, en la medida que uno encuentra que hay desajustes en lo artístico, después lo va a ver en la sociedad. Si uno mira la formación promedio de hombres y mujeres, y las mujeres tienen una educación formal mayor en más de 1 año y medio, cerca de 2, y luego cuando va a ver el reparto de actores, ¿no? No me refiero solo acá a lo teatral, va a ver la gerencia de las empresas, las direcciones de los sindicatos, las relaciones políticas, y básicamente esa diferenciación se da exactamente al revés, bueno, tenemos un problema. Ahora, lo bueno que ha hecho la izquierda es que no ha disimulado el problema, lo ha enfrentado, sabe que tiene un problema y lo tiene que enfrentar. ¿Se deja permear por lo simbólico? ¿O lo simbólico es importante para el cambio cultural? Yo creo que sí. La verdad que creo mucho en lo simbólico. Y creo mucho en lo práctico. Pero no es que los uruguayos frente amplistas o no frente amplistas nos acordemos de los desaparecidos el 20 de mayo. Pero el símbolo del 20 de mayo es fundamental. Como simbólico cultural, que no nos olvidamos, como que la memoria es activa, es permanente, es vital. Si pensamos en el 8 de marzo, yo qué sé, con todas las dificultades que puede haber para convocar desde los distintos feminismos, se juntan, son decenas de miles, yo qué sé. El otro día hablé con uno que se dedica a saber cuánta gente hay en una marcha, decía, es muy difícil porque como pega la curva ahí en Ejido, entonces se hace difícil de contar, tendría que haber un dron que tome toda la marcha entera, pero uno piensa que más de 50.000 hay siempre. Y 50.000 en una ciudad de 1.200.000, no 50.000 en una ciudad de 5 millones. Es una enorme cantidad de gente movilizada. Desde lo simbólico hace que casi todo ese mes se hable de los derechos de las mujeres, se hable de temas que están colocando, como la violencia, como la igualdad, en fin, los 50 temas. O el 1 de mayo. Uno podría decir cómo es que tantos años después el Uruguay celebra un 1 de mayo y la gente se levanta temprano y va a la plaza. Yo no sé ahora cuántos actos hay, pero cuando era dirigente sindical había 50 actos, incluso en ciudades que no llegaban a 1.000 habitantes, o 60, dependiendo del año. Y eso desde el punto de vista simbólico, cultural de la izquierda, es hacia a la cultura que estamos construyendo. Y la derecha lo sabe. O sea, ¿dónde están nuestras fortalezas? La derecha lo sabe. Entonces, cuando uno empieza a mirar los ataques de la derecha, ataque número 1, diría en la actualidad, los feminismos. Entonces ahí es la ideología de género, están todas peleadas, que le tiraron 3 bombitas a una iglesia, que los 4 o 5 incidentes valen más que una marcha de 100.000 o de 80.000, porque saben dónde estaban pegando. Probablemente en la mayor revolución cultural que se esté dando en estos últimos 20 años. No digo 50, últimos 20. No me olvido de la pionera, digo, ¿dónde hay un momento donde
el germen este prendió a tal nivel que supera todas las lógicas nuestras, bueno, ahí hay una revolución. Le pega a la cultura, al teatro lo tiene contra el piso. Cuando hicimos un comercial, no fue un comercial, fue un videíto para el PCNT, que tanto a la derecha le molestó, tu padre decía que se iba a terminar el carnaval. Sí. Entonces se pusieron como locos. Yo cada vez que me dicen eso, digo, bueno, no se terminó porque la Intendencia de Montevideo es frente amplista. Porque en Rocha a las mulas no le pagan por cantar, se terminó el carnaval, tienen que desfilar. Y pueden subsistir porque los frente amplistas ponen dinero de su bolsillo para que haya algún tabladito y puedan cantar. Los centros MEC ayudaron. Los centros MEC los eliminaron. El teatro independiente, la nada mismo de recursos para sostener una estructura que es fundamental para la creación. No han podido casi crear obras nuevas. Porque no pueden comprar textos, porque no pueden contratar, hacer escenografías, porque no pueden. Y de hecho están reestrenando cosas que hicieron muy por suerte, porque algunas de ellas son muy buenas, ¿no? Bueno, mucho más rápido de lo que esperaba, así que voy a hacer una. Si me permitís, 2 minutos hago. Porque además en el CNT hay una teoría que los minutos valían 120 segundos. Eso había un dirigente que lo decía en un crack, cuando se pasaba el algo, dice, no se olviden que acá los minutos valen 120 segundos. Pero en el fondo, si la derecha lo interpretó y la izquierda no es capaz de defenderlo, no es que estamos perdiendo una batalla cultural, no la estamos dando. Entonces, por ejemplo, Gonzalo decía con razón, nos robaron la libertad. ¿Quiénes la limitaron? Digamos, porque, cuando una persona deja de poder decidir, no tiene herramientas para decidir, ni siquiera qué ropa se va a poner, no puede decidir nada. ¿Qué libertad tiene? Cuando el pibe se le inunda la cañada y no puede ir a la escuela, ¿qué libertad va a tener? Y acá hay un problema que nosotros mismos tenemos que mirarlo, si es una discusión interna para pensar el futuro con esperanza. Nosotros estamos muy bien organizados en los feminismos, en el movimiento sindical, en los movimientos de los derechos humanos, en los comités de base, que es la estructura territorial más poderosa en términos culturales, la más poderosa de todas. Ninguna más poderosa que la estructura de comité de base. Ni nuestra, ni se podría decir la iglesia, pero que está con algunos problemas. Y estas comunidades tienen que enterarse que estos valores están puestos en cuestión. Y el principal, que acá está lleno de militantes frente amplista. En la coordinadora M está lleno de militantes frente amplista. En la coordinadora B está lleno de militantes frente amplista. En la coordinadora C está lleno de militantes frente amplistas y de un gran club, el Club Atlético Boes. Acá también tenemos. Acá también Atlético. No me acuerdo bien. Entonces, todas estas coordinadoras están llenas de gente. Sin embargo, donde viven los pobres, la militancia frente amplista es limitada, con pocos locales, con dificultades para funcionar. Y eso lo podemos llevar luego a la militancia de los feminismos, a la militancia sindical, a la militancia. Y bueno, si se nos pierde esto, se nos pierde el alma, porque finalmente no puede haber una organización que promueva la solidaridad que deje por el costado tanto de lo artístico como de los cambios culturales que queremos promover a la gente que tiene menos facilidades de ingresar a la cultura. Por ejemplo, mi casa de niño era una casa humilde porque, bueno, lo habían destituido todo por la dictadura. Pero a mí me leían un libro todos los días. ¿Cuánto cambió eso en mi vida? Yo ahora me doy cuenta, hay comidas que como con mucho placer sabiendo que eran comidas porque estábamos en la lona, ¿no? Digamos, y en aquel momento me parecía que estaba comiendo la mejor comida del mundo, o sea, el amor que ponen hombres y mujeres, pero sobre todo mujeres, para tratar de transformar el momento del dolor en algo
que parece fantástico, es increíble, pero tienen que tener contextos culturales. Y acá está la batalla que perdimos. Hay contextos que se perdieron desde el punto de vista cultural. Que los niños llegan a pasar por la escuela, pero la escuela no pasa por el niño. Bueno, acá están los desafíos no de un gobierno de Frente Amplio, de un ciclo frente amplista que logre que la gente entre al modelo cultural de la izquierda, que comparta los valores de la izquierda y que los defienda. Porque si no te los roba a la calle diciendo que la libertad responsable termina siendo si vas o no vas a un lugar. Yo qué sé, si eras trabajador de la construcción, ¿qué no ibas a ir a trabajar? Lo último que abrió en Uruguay fueron los teatros. Todo lo demás abrió. Primero la construcción, después las industrias, después... Lo último que abrió, el teatro y los cines. Son unos cracks, perdóneme, pero siendo política son unos cracks. Ahora, nosotros tenemos capacidad de resistir, que fue lo que planteó la compañera de la coordinadora C. Sí tenemos. En la medida de que no quiera el Frente Amplio quedarse con todo el patrimonio de la izquierda, porque no está todo el patrimonio cultural de la izquierda dentro del Frente Amplio. Está por todas partes. Eso no quiere decir que luego no voten al Frente Amplio, pero muchos no. Y eso no quiere decir que no esté dentro del patrimonio cultural de la izquierda. En todo caso, tendremos un rezago para que se sientan identificados con nuestra fuerza política, y por cierto lo tenemos. Pero en la medida que logremos llevar el programa a la práctica y las políticas culturales a la práctica, ya no me animo a meterme con él, como verás, y lo voy a aludir, con el concurso de carnaval. Porque he ido y venido con ese tema en mis últimos 40 años, no en mis últimos 4 meses. Un año estoy de acuerdo que haya concurso, el otro año más o menos, y así voy. Concurso, pero un poco más tranqui. No, más tranqui sí, pero... Eso, concurso, pero un poco más tranqui. Pero me doy cuenta la pasión que la gente tiene. Es una pasión terrible. Y me hace acordar a la película El secreto de tus ojos, cuando andan buscando al tipo y Franchella lo mira a Darín y le dice, no entendés, aunque hay una pasión. Pero ahí está hablando de fútbol. No, ahí está hablando de fútbol, pero es casi esa pasión. No, claro. Yo solo vi No una... es lo mismo, no es lo mismo. Entiendo que no es lo mismo. No. Solo vi pasión similar a la del fútbol cuando baja una murga, pero pará que termine la frase. Cuando baja una murga del teatro, hay gente que se choca entre sí, se cae. Si no hay muertos es porque el teatro de verano está muy modernizado con respecto a realmente como las obras de Carolina. No, yo lo que digo es cuando la pasión que genera entre las barras, que luego es una cosa para estudiar, de hecho se ha estudiado. Pero ¿quién se sube? ¿Quién accede a hacer? No todo el mundo se sube al teatro de verano. Y todo el mundo entra el fútbol. Es una élite muy pequeña. Sí, bueno. El fútbol es elitista. Pero el ¿Quién fútbol paga y el una arte entrada? son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. El fútbol vos lo podés ver si alguien ganó o perdió. Es claro. Hizo 2 goles, perdió o ganó. En el arte, no. En el arte la competencia no. Es más o menos. No es más o menos. Ahí tenés un lío mucho más grande, porque vos decís, un Es coro, más o menos, un coro ganó. es bueno o no es malo, eso es colonialismo. Decir un coro es bueno porque afina de tal manera o afina de tal manera, eso es colonialismo. Si hay guitarra, si vos antes las murgas cantaba la gente en la calle, como cantan, eso, ¿por qué no se emocionan los cuidacoches que cantan murga? De pronto aparece un murguero, ¿viste? Ese tipo, ¿se puede subir al teatro verano y tener murga? ¿Por qué no? ¿Por qué nadie le da un banco para cada una murga? Si es un cuidacoche, tiene derecho a hacer una murga y hay que ir ahí también, ¿viste? Eso es lo que yo digo. Después competimos, damos premios, hacemos, pero que no sean los premios los que rigen los recursos. Bueno, eso no lo sé, pero he ido y he venido 100 veces sobre la necesidad de los concursos o no. En general después me inclino porque sí, porque me gana la pasión. Y entiendo que hay pasiones distintas, pero esta es una pasión. Capaz que este intercambio, que está bueno que se haga, es lo que el Frente Amplio tiene que hacer con estos temas y con otros durante cuando es gobierno y cuando no es gobierno. Pues el problema es que pensar que los comités de base son solo estructuras propagandísticas de la organización es errático. Siempre fueron transmisiones culturales de la izquierda. Siempre transmitieron los valores culturales de la izquierda. Y yo creo que eso no se perdió. Bueno, tal vez haya que recuperarlo en algunos contextos,
no en ciudades, porque para mi sorpresa en pequeñas ciudades logramos abrir comité. En ciudades que tienen 500 habitantes, 1000 habitantes, y hay 20 uruguayitos y uruguayitas que están dispuestos a poner la bandera ahí y ir y abrirlo casi todos los días, como Ni la Patrulla, ¿no? Pensar hace unos años que hubiera un comité Ni la Patrulla, o en Santa Clara de Limar, o en Carlos Reines, como se abrieron casi 70 comités en el interior del país en pequeñas ciudades. Entonces, si transmitimos estos valores, probablemente estemos en condiciones de cambiar la sociedad, de transformar. Pero finalmente, como bien decían los compañeros, nosotros no venimos a administrar un poquito mejor las cuentas públicas. Venimos a transformar, y cuando nos tocó gobernar, transformamos. Y probablemente sea Uruguay el país de América Latina que mayor cantidad de transformaciones culturales haya provocado. Luego, si es suficiente, claramente que no, si no, no estaríamos en este intercambio. Y bueno, me parece que este programa ayuda mucho a esto, a ir dando un par de pasos más. Y bueno, no cantarán las murgas que... Pero que canten. Ahora la próxima no empiezan a cantar. Siempre no. Sí, ojalá. Bueno, Sí, muchas hablamos de la gracias. materia.